¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 35ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. La clase pasada estábamos hablando al respecto de los hidruros. En este caso voy a volver a repasar un poco respecto a los hidruros ácidos. Voy a hacer dos o tres ejemplos otra vez de los hidruros ácidos para recordarles un poco. ¿Sale? Vamos a trabajar. Como decía entonces, primero, bueno, vamos a hacer pequeño un poco esta parte. Vamos a hacer pequeño esto. También vamos a hacer aquí chiquito. Y vamos a dejar esto más amplio. Recuerden que estamos viendo hidruros ácidos. La característica de un hidruro ácido es que se combina. Bueno, vamos a anotar el título para que no se les olvide. En rojo para que se vea. Hidruros ácidos. ¿Ok? La característica de los hidruros ácidos es que es hidrógeno con característica positiva, o sea, es un catión. Se debe de combinar con un halógeno o con los elementos que ya les había mencionado anteriormente. Bromo, yodo, cloro, flúor, azufre, selenio y telurio. ¿Ok? Alguno de estos tiene que combinarse para que surja este compuesto. La clase pasada les mostré cómo llevar a cabo la formación con el azufre, entonces el azufre ya no lo voy a usar. Con el flúor, si no me equivoco, y creo que con el yodo. Bueno, igual vamos a utilizar el bromo y los demás para que vean como mínimo unos dos o tres ejemplos. Ahora, como había dicho anteriormente, nosotros tenemos entonces el hidrógeno y el hidrógeno se va a combinar con uno de estos, digamos el bromo. El bromo tiene número de oxidación, ahí no va así, -1. ¿Ok? Entonces, en este sentido, la formación de compuesto te queda de esta forma. Este pasa para acá y este pasa para acá. ¿Ok? ¿Cómo te queda el compuesto entonces? El compuesto te queda como HBr. ¿Ok? Ahora, este compuesto nosotros lo tenemos que nombrar. Sería, bueno, vamos a ponerlo aquí cerquitas, nomenclatura tradicional o clásica. No necesariamente ustedes tienen que poner esto, solamente ahorita lo estoy poniendo para que sea más didáctico y para que puedan entender más fácilmente cuál es el tipo de nomenclatura que les estoy pidiendo, ¿sale? Más adelante pues no va a ser como una necesidad, ¿sale? Como decía, nomenclatura tradicional o clásica. Para la nomenclatura tradicional o clásica sería ácido. Recuerden que en este caso siempre va la palabra ácido seguido de la palabra, bueno, del nombre del metal con la terminación hídrico. Hídrico con H. Sería ácido brom hídrico. Recuerden, voy a subrayar qué es lo que a fuerzas va. Ácido hídrico. ¿Sale? Por eso es ácido bromhídrico. Y en esta parte de aquí, pues sería el no metal. ¿Sale? Y listo. Nomenclatura siguiente, que sería la stock. Qué hermoso escribo, ¿verdad? Sería el nombre del no metal con la terminación uro. Sería bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. En este caso, sería la terminación uro, bromuro, y luego seguido de la palabra de, y siempre va hidrógeno, porque tomen en consideración que se está nombrando primero el bromo y luego el hidrógeno, por eso bromuro de hidrógeno. ¿Sale? Entonces aquí simplemente es el no metal con la terminación uro. Siguiente, nomenclatura sistemática. Recuerden que es igual, la única diferencia es que si tienes un 2 aquí en el hidrógeno se pone de dihidrógeno, pero dado el hecho que no tiene, entonces es exactamente igual. Bromuro de hidrógeno. Y listo, ya está la nomenclatura, las nomenclaturas para este compuesto. Vamos a ver otro ejemplo. Para el otro ejemplo, voy a utilizar ahora que tenga un número de oxidación 2 para que sea un poco más fácil. Ahora,
ya sé qué voy a hacer. Voy a borrar aquí nada más lo que no va, como les enseñé en el pasado. Solamente para hacerlo un poco más fácil. Bueno, vamos a borrar todo. Toda la parte final, digamos, para que lo pueda escribir un poco mejor. ¿Sale? Sería el bromuro. Vamos a quitar también de hidrógeno, porque simplemente ahí tenemos que poner el nombre del no metal con la terminación uro. Y también de una vez eso. Lo único que voy a dejar va a ser la palabra ácido. ¿Sale? ¿Qué compuesto voy a formar ahora? Quiero formar uno que tenga número de oxidación -2. Como ya recordarán, número de oxidación -2 serían únicamente los que están estos tres: azufre, selenio y telurio. Digamos que voy a usar el telurio, como también lo había mostrado a este telurio, como ya les había mostrado también en la formación de compuestos con óxido, que usar el telurio. Obviamente el nombre no es igual. ¿Por qué queda de esta forma? Recuerden que el número de oxidación, voy a hacerlo aquí a un ladito, el número de oxidación del hidrógeno es +1, el número de oxidación, a fuerzas quiero poner el selenio, del telurio es -2. Entonces, este pasa para acá y este para acá. ¿Sí ven? Sería entonces ácido telurídrico. Ácido telurídrico. ¿Sale? Recuerden la terminación hídrico. Luego, siguiente nomenclatura, que es la nomenclatura stock, sería teluro, no metal con la terminación uro, perdón, teluro de hidrógeno. ¿Sí? Y por último, la nomenclatura sistemática sería teluro de dihidrógeno. Teluro de dihidrógeno. ¿Por qué? Porque tienes que nombrar el 2 que está aquí arriba. Recuerden que estas nomenclaturas que acabo de escribir son del compuesto que está acá arriba. ¿Ok? Este ya no, este ya lo nombré. Y listo. Ya esa era la práctica que quería que viéramos al respecto de los hidruros ácidos. Ahora, vamos a continuar. La siguiente que quiero ahora ver, ¿eso no era? La siguiente que quiero ahora ver es los hidruros básicos, que justamente es la continuación de estos tipos de compuestos, que también son los hidruros, o sea, es un hidrógeno. A estos se les conoce como hidruros básicos o hidrobases. Estos compuestos no tienen un carácter ácido, más bien es básico o casi, bueno, no neutro, pero digamos que más básico. Perdón. Recuerden que cuando digo ácido y básico me refiero a la escala de pH. La escala de pH es esa escala que tiene de 0, puede ser 0, de 0 a 14, y el 7 es el agua, que es un estado neutro, no es ni ácido ni básico. El 1 sería, por ejemplo, un ácido muy fuerte, o el 0, que sería un ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, y una base muy fuerte, por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿ok? Que ya vamos a mencionar. Ya saben cuál sería el ácido, por ejemplo, clorhídrico, que es de los que acabamos de ver. HCl, ácido clorhídrico. De hecho, también nosotros tenemos en nuestro estómago ácido clorhídrico. Pero bueno, y eso ya es otra historia. Hidruros básicos. Están formados por los siguientes no metales. También es muy específico en cuanto a los hidruros básicos. Los hidruros básicos no necesariamente, bueno, los hidruros básicos, para que puedan entenderlo más fácil, están combinados con los elementos con los que no están combinados en los hidruros ácidos. Así de sencillo. Vamos a ver. Como ustedes se dan cuenta, ya tenemos esos elementos, así que es muy sencillo. Vamos a hacerlo del tamaño suficiente para que lo alcancen a ver y podamos estar practicando con ellos. Fíjense, como por aquí. Vamos a dejarlo en grande y esto lo hacemos chico. Igual ustedes pueden pausar el video y regresarse para que vean cuáles son los elementos que puedo utilizar. Y si no, igual aquí los vamos a estar anotando. Como se dieron cuenta en la parte de la diapositiva, nosotros vamos a ver ahora los hidruros básicos. La característica de los hidruros básicos es que se combina ¿qué con qué? Bueno, voy a dejarlo en rojo. Se combina un no metal más hidrógeno.
Si se dan cuenta es al revés de los anteriores. En este caso el no metal está primero y luego está el hidrógeno, que se comporta en este caso como un anión. Esa es la diferencia. En el otro el catión era el hidrógeno y el anión el no metal. Ahora aquí es al revés. El no metal es el catión y el anión es el hidrógeno. ¿Ok? Ahora, importante, ¿cuáles son los elementos que podemos utilizar aquí como no metales? En realidad son varios. Como se dieron cuenta en las diapositivas, es el nitrógeno, el silicio, el antimonio. Vamos a ponerlo aquí, nitrógeno, silicio, antimonio. ¿Dónde está? Oxígeno, fósforo, oxígeno, fósforo, arsénico y boro. Y ya. Ah, y carbono, me faltó el carbono, sí es cierto. Ahora, algo interesante también que cabe destacar en este sentido es que aquí me faltan algunos otros elementos que se consideran también como hidruros básicos, pero estos hidruros básicos entran en los metales. O sea, recuerden que les estoy diciendo que tiene que ser un no metal, entonces si los meto, a pesar de que sí se consideran un hidruro básico, pero esos hidruros básicos contienen metales. Por eso es que no los estoy poniendo en esta clasificación. Únicamente con estos son los suficientes. ¿Sale? Ahora, vamos a formar algunos compuestos para que vean. Estos tienen una característica muy curiosa. ¿Cuál es? La primera, de hecho, es en la nomenclatura. La nomenclatura, la regla, vamos a formar primero un compuesto. Ah, importante, tienen que utilizar el número de oxidación más común que tengan estos elementos. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno sería el 3. De hecho, solamente pueden usar ese número de oxidación para los hidruros básicos. Entonces, en ese sentido, sería nitrógeno con número de oxidación más 3, que en este caso es el común, con número de oxidación menos 1 del hidrógeno. ¿Cómo se combinan los compuestos? De esta forma. Ahora, esta formación de compuestos nos da el compuesto que sería de esta forma, NH3. Eso es una H, ¿eh? Nada más que escribo feo. NH3. Me paso para acá, sigo escribiendo muy feo. Ahí está, NH3. Ahora, este compuesto del NH3, ¿cómo se nombra en la nomenclatura tradicional o clásica? Por eso les digo que es muy curiosa esta nomenclatura. La nomenclatura tradicional o clásica es que no hay nomenclatura. Me explico. La nomenclatura tradicional o clásica de los hidruros básicos no tiene una regla. Realmente el nombre que adquieren todos los compuestos es el nombre que se les ha dado a los compuestos a través de la historia. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso a este compuesto el nombre que se les da es amoníaco. ¿Ok? Al NH3 se le dice amoníaco. Tan tan. Nada más. Significa que para poderte saber los nombres en la nomenclatura tradicional de estos compuestos, pues hay que aprendértelos de memoria. Realmente, o sea, no tiene, cómo decirlo, mucho sentido, pero es así. La formación de esos compuestos es completamente bueno, el nombre de esos compuestos es completamente aprendértelos de memoria. Pero para los demás, solamente en la nomenclatura tradicional o clásica. Las demás nomenclaturas sí tienen reglas comunes como las anteriores, fíjense. Por ejemplo, la nomenclatura stock, por eso siempre les digo que es más fácil la nomenclatura stock y la sistemática. En la nomenclatura stock sería, se nombra, recuerden que primero el hidrógeno, en este caso es el no metal, que sería el hidrógeno, con la terminación uro, o en este caso hidrógeno con la terminación uro, seguido del nombre del no metal. Sería hidruro de, en este caso tenemos que usar la palabra de, ya ven que siempre en stock se usa la palabra de, hidruro de nitrógeno, número de oxidación del nitrógeno en romano y entre paréntesis, 1, 2, 3, porque estoy usando, si se acuerdan, el 3. Nunca se va a reducir, siempre va a estar el número de oxidación que tenga el elemento, siempre va a estar del otro lado. ¿Ok? Siguiente, sistemática. La sistemática también es igual de lógica que la anterior, simplemente nombras primero el 3, luego el hidrógeno y luego el no metal que es el nitrógeno. O sea, trihidruro de nitrógeno. Trihidruro de nitrógeno. Y listo, ya esa es toda la nomenclatura. Si se dan cuenta es bastante sencillo. Vamos a pasar ahora a otra nomenclatura, o sea, de otro compuesto me refiero.
Vamos a borrar aquí el amoníaco, porque ya sabemos que ese es como es que se nombra. Y vamos a poner uno nuevo. Ahora, voy a dejar esto de la nomenclatura tradicional o clásica. Voy a borrar en este caso todo, pero ya más adelante ustedes recuerden que podemos ir, puedo no borrar lo que siempre va, pero en este caso es para que me vean cómo lo vamos a ir haciendo, ¿sale? Listo. Fíjense, en este caso vamos a utilizar otro compuesto, digamos el fósforo, porque es el compuesto que ahí vi primero. Así que vamos a usar el fósforo combinado con el hidrógeno. Ahora, el hidrógeno ya saben que tiene un número de oxidación -1, pero ¿cuál es el del fósforo? Vamos a ver. El del fósforo, déjenme, hago grande la parte de la diapositiva. Ahí está. Para mostrarles nuestra tabla de aniones y cationes, que es esta. Bueno, la tabla de números de oxidación. El fósforo se dan cuenta que tiene 3 y 5. De hecho, el más común en este caso sería el 3. Por lo tanto, es el que voy a utilizar. Voy a regresarme a hidruros básicos. Ahí está. Entonces, vamos a usar el 3, recuerden. Recuerden, el más común. Como estoy usando aquí el 3 más 3, el compuesto, ¿cómo te queda? El compuesto te queda como pH3. ¿Ok? Y este es el compuesto que vamos a nombrar. Ahora, nomenclatura, ahí está en azul, nomenclatura tradicional de este compuesto. Este compuesto a lo largo de la historia se le ha llamado fosfina. De hecho, si ustedes lo buscan en internet, así como fosfina, van a darse cuenta que es pues es este compuesto. A ver, déjenme, no sé si ustedes están escuchando lo de los panaderos que están pasando, pero déjenme, le pauso tantito. Ok, disculpen, vamos a continuar. Ahora, fosfina es el nombre tradicional. También lo pueden encontrar como fosfano. De hecho, creo que en inglés es así, fosfano, algo así. Pero bueno, el chiste es que es fosfina. Nomenclatura stock. La nomenclatura stock es como ya vimos en el caso de las reglas. Primero nombramos el hidrógeno con hidruro de fósforo. Hidruro de fósforo, número de oxidación del fósforo en romano y entre paréntesis. 1, 2, 3. Ahí no hay pierde. ¿Sale? Luego, ¿qué sigue? Nombrar el 3, hidruro, fósforo. O sea, en la nomenclatura sistemática sería trihidruro de fósforo. Y tan tan se acabó. ¿Ven que está bastante sencillo? Ahora, ¿dónde hay una gran diferencia? Si se dan cuenta, para esta nomenclatura lo único que ustedes deben de tomar en consideración es el hecho de cuál es el primer número de oxidación que se debe de utilizar y además cuáles son esos hidruros básicos o esos nombres tradicionales que les ha dado la gente a través de la historia. Un ejemplo bien claro que me gusta utilizar para este caso es, por ejemplo, el H, digo el O. En este caso, cuando se combina el hidrógeno con el oxígeno, no se forma un óxido, se forma un hidruro básico. Entra en esta clasificación por sus propiedades químicas. Ahora, este es el único que entra en una característica diferente. ¿Por qué? Porque no se escribe como oxígeno y H. No, se escribe como H2O. ¿Qué es el H2O? Eso no necesitas haber aprendido química para saber que el H2O es agua. Y de hecho, el agua es su nomenclatura tradicional o clásica. ¿Por qué es que le decimos agua? La gente le ha dicho toda la vida sea agua. Cada cultura le dice diferente por el idioma. Entonces, esa es la nomenclatura tradicional para los compuestos de hidruros básicos. Agua. Ahora, pero también tienen una forma de nombrarlo diferente en la nomenclatura stock y sistemática, por supuesto. Si seguimos las reglas que estamos mencionando arriba, entonces digamos que lo voy a hacer aquí en chiquito. Sería, ¿cuál sería el hidruro? Ay, caray, se me movió la tablet. Hidruro de oxígeno. Hidruro de oxígeno 2, pues sería obviamente la nomenclatura stock. ¿Sale? Y si es
Dihidruro de oxígeno. Dihidruro de oxígeno, pues sería la nomenclatura, perdón, sería la nomenclatura sistemática. Ahora, déjenme les muestro algo para que vean algo muy interesante. Como decía, fíjense en esto. De hecho, si ustedes buscan en internet hidruros básicos, van a encontrar que son los hidruros metálicos. Lo que pasa es que los hidruros metálicos tienden a tener esas propiedades básicas. Pero los hidruros metálicos que se combinan, disculpen por el perrito, los hidruros básicos que se combinan un no metal más hidrógeno, tienen estas propiedades, fíjense. O los pueden encontrar así, miren. Ya una tabla que nos indica cuáles son los nombres. Fíjense cómo es justamente lo que ya les he estado enseñando. Cuáles son los, en este caso, hidruros, la fórmula de los hidruros básicos y cuál es su nomenclatura, le dicen de sustitución, técnicamente nomenclatura tradicional. Algo por lo que no es muy útil la nomenclatura tradicional, de hecho por eso es que los humanos tendemos a nombrar todo, es porque se pueden causar confusiones. Es como por ejemplo cuando tú nombras una planta y hay 1000 plantas que se nombran de la misma forma común, habría confusiones. Por eso es que cada una tiene un nombre en específico, la famosa nomenclatura científica. Igual con los compuestos químicos, para evitar confusiones entre uno y otro se les da un nombre por reglas, que sería el que esté en el medio, como nomenclatura de composición o sistemática, en vez de la nomenclatura tradicional o sustitución que está hasta el último en este caso. Fíjense de hecho cómo cambian los nombres. En el caso, por ejemplo, de la fosfina, aquí como les dije, les ponen fosfano, que también se le conoce como fosfano. En el caso del ASH3, que le conocen también como arsano, ¿ok? O, por ejemplo, la que tiene antimonio, el tridururo de antimonio, que es el de hasta abajo, le conocen como estivano o estivino, cualquiera de los dos, ¿ok? Por eso es importante que ustedes conozcan como de dónde surgen esos nombres. Es generalmente por la utilidad que le dan. Estos compuestos se han conocido a lo largo de la historia, entonces por eso es que tienen dichos nombres. Por ejemplo, el CH4 se le dice metano, pero eso es porque es nomenclatura de compuestos orgánicos, específicamente de hidrocarburos. Por eso se le conoce como metano. ¿Sale? Y listo. Eso es todo lo que vamos a ver para esta clase. Todavía no acaba la clase. Es para esta clase de los hidruros básicos. Nada más para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Sale? Ahora, ¿con qué vamos a continuar? Vamos a continuar ahora con la nomenclatura. Dejen algo grande esta parte. Vamos a continuar con los óxidos metálicos. ¿Sale? ¿Qué es un óxido metálico? Como lo dice el nombre. Justamente por eso es que vamos como por partes de qué estás viendo. O sea, vamos viendo este compuesto, luego este compuesto, luego este compuesto. Pero si se dan cuenta, todo se basa en el mismo principio. Se combina un elemento con otro elemento y por sus números de oxidación cruzados te da un compuesto. Pero realmente todos tienen casi las mismas propiedades. O sea, tú los nombras prácticamente igual. En el caso del óxido metálico, es prácticamente casi la misma nomenclatura que los óxidos no metálicos, exceptuando que no utilizas la palabra anhídrido. Aquí siempre usas la palabra óxido. Tan tan. Fíjense, vamos a ver cómo es que se tiene que utilizar en este sentido. Recuerden, óxidos metálicos. Vamos a hacer pequeña esta parte, como por aquí, para que se vea. Y vamos a dejar limpia nuestra libretita. Como dije, serían los famosos óxidos metálicos. Óxidos metálicos. Ok, ¿qué característica tiene un óxido metálico? Que se compone un metal más oxígeno, como lo vieron en las diapositivas. ¿Por qué un metal más oxígeno? ¿Por qué de esa forma? Porque el metal se comporta como un catión y el oxígeno ya saben que es un anión. Por lo tanto, tenemos que combinar un metal más oxígeno. Por ejemplo, voy a hacer un poquito grande esta parte para regresarme otra vez a nuestra tabla de anión de números de oxidación. Fíjense. Fíjense en la tabla, vamos a utilizar el cobalto porque es el primero que vi, que es el 2 y 3 tiene de número de oxidación. El cobalto, como se lo señalo aquí, aquí está, miren, es el 27 el cobalto, ¿ok? Dejen hago pequeña de nuevo esto. Recuerden, cobalto 2 y 3.
me paso para acá. Entonces el cobalto tiene más 2 y más 3. Y el oxígeno pues solamente tiene menos 2. No hay de otro. Ok. Ahora, si tú vas a combinar el cobalto, si se dieron cuenta el 2 es como el más común porque es el primero, entonces pues voy a usar el 2. Y al formar el compuesto te queda de esta forma. Como voy a pasarlo aquí a un ladito. Cobalto 2, oxígeno 2. ¿Se puede reducir? Sí, porque son 2 y 2. Significa que ambos los podemos sacar mitad. O sea, dividirlos entre 2. Ahí me faltó ponerle un oxígeno al cobalto, un O al cobalto, perdón. Ahí está. Al dividirlos ambos entre 2 te queda el compuesto como COO. ¿Ok? CO. O sea, cobalto con oxígeno. Nomenclatura tradicional o clásica. Sigue casi las mismas reglas que en los óxidos no metálicos. La diferencia es que aquí no se utiliza el término anhídrido, aquí se les nombra óxido. Óxido seguido de ¿qué? Ahora sí siguen las clásicas nomenclaturas tradicionales. Tenemos dos estados de oxidación, ustedes ya saben. Cuando usas el más chiquito se le da el término oso, terminación. Cuando usas el más grande se le da la terminación ico. En este caso, ¿cuál estoy usando? Pues, terminación oso. Sería óxido cobaltoso. Recuerden la terminación porque estoy usando el número de oxidación 2. Siguiente, nomenclatura stock. Sería óxido de cobalto. Si se dan cuenta es igual que en los no metales. Óxido, la palabra de, el metal en este caso, no el no metal, el metal, seguido del número de oxidación del cobalto del metal en romano y entre paréntesis. Recuerden cuál usé, 2. Entonces sería óxido de cobalto en romano y entre paréntesis 2. Ay, qué bonito escribo. Siguiente, nomenclatura sistemática. Lo mismo, pero recuerden que aquí utilizamos prefijos. ¿Cómo se dice el prefijo 1? El prefijo 1 es mono. Entonces sería monóxido de cobalto y listo. Si se dan cuenta es bastante sencillo. Justamente como para este punto ustedes ya los he estado tupiendo de una y otra nomenclatura, pero esas nomenclaturas si se dan cuenta son prácticamente lo mismo, todos siguen las mismas reglas. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, que las reglas tienen esa razón de ser, de estar ahí, porque realmente te ayudan a que puedas nombrar los demás compuestos a pesar de que no sean prácticamente el mismo. Simplemente es como para que ustedes vayan practicando y se den cuenta que las similitudes que tienen entre uno con otro. ¿Sale? Ok, voy a dejar esta clase únicamente hasta aquí. ¿Por qué? Porque para esta clase era nada más como una pequeña introducción de los óxidos metálicos. Me interesaba terminar con hidruros. Ya los acabamos, ahora vamos a pasar a los óxidos. ¿Sale? Entonces, óxidos metálicos, la siguiente clase voy a terminar justamente con este tema de los óxidos metálicos, que de hecho es el día de mañana, la última clase. ¿Sale? Espero se encuentren muy bien, descansen mucho y por favor, si tienen alguna duda al respecto del examen, recuerden que el último día que tienen para esas quejas es el jueves. Así que por favor, ese día sin falta me hacen saber cualquier duda que tengan. Ya les he estado resolviendo dudas en lo que puedo de la semana, es que de repente me llegan muchos mensajes, pero igual yo siempre les termino respondiendo a todos. ¿Sale? Eso sería todo entonces, espero que estén muy bien, descansen y nos vemos mañana.